Hola, Dios les bendice. Pues vamos a continuar con estas pláticas. Dios en su infinita misericordia nos está hablando en cada momento. En su infinita misericordia quiere que nosotros sigamos siendo transformados, sigamos siendo esos hijos de Dios que se manifiestan en gran forma. Fíjate, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Hebreos, ¿sí? Muchos de nosotros a veces no entendemos o no queremos entender que el único camino hacia la salvación es Cristo. El único que nos da la vida eterna es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue escogido por el Padre. Él fue escogido por Dios para que Él viniera para darnos salvación. Fíjate, te voy a leer un poco. Dice, Jesús fue escogido para presentarse en sacrificio y como ofrenda para el perdón de nuestros pecados, para que se muestre pacientemente con el ignorante y con los extraviados, puesto que Él está rodeado de debilidad y por causa de ello debe de ofrecer, se debe de ofrecer por los pecados nuestros. Imagínate, solo el que es llamado por Dios puede hacer esto. Imagínate que nosotros fuéramos llamados por Dios para dar nuestra vida por alguien más, ¿sí? Por alguien más que a tu ver y al mío no tuviera el valor suficiente como persona de mundo, ¿sí? Por el cual nosotros pudiéramos dar una vida, ¿sí? Imagínate con eso. Pues fíjate, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nuestro Padre Jehová de los ejércitos agarró y mandó a su único Hijo, a Jesucristo, a que viniera al mundo, a que padeciera por nosotros, a que fuera sacrificado y fuera como esa ofrenda para pagar nuestros pecados. Imagínate nada más cuánto nos ama Dios y cómo nos ama Dios. Dios no pidió, no le dijo a Jesucristo, ¿sabes qué? Vas a morir solamente por aquellos que valen la pena, solamente por aquellos que realmente obedecen. No vas a morir para darle vida eterna, solamente vas a morir para darle vida eterna por solo aquellos que realmente saben el caminar. Imagínate eso, ¿sí? En la actualidad nosotros lo que tenemos mucho es llevar el Evangelio, ¿sí? Pero, ¿cómo te diré? Queremos llevar el Evangelio a las personas que nosotros queremos, ¿sí? Que decimos nosotros, no, es que yo no estoy capacitado o capacitada para llevar el Evangelio a a aquel, a los drogadictos, a los alcohólicos, a los hechiceros, etcétera, ¿no? Nosotros decimos así, pero nunca nos ponemos a ver que Dios ya nos llamó para una acción en específico, ¿sí? A nosotros Dios nos llamó para ir y hacer una cosa en específico. ¿Para qué te escogió a Dios? A mí me gustaría que le preguntaras a Dios, hablaras con Dios y le dijeras, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Sí? Muéstrame, Señor, qué es lo que tengo que hacer yo. O ayúdame a saber qué me corresponde hacer. Porque somos todos un solo cuerpo. Y tú, Señor Jesucristo, eres la cabeza de ese cuerpo. Y cada cuerpo, cada órgano, bueno, cada cuerpo, perdón, cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Así como el corazón late, así como los intestinos absorben los nutrientes y desechan lo que no es, así como el cerebro nos ayuda a pensar, los nervios a conectarnos, los tendones a podernos mover,
junto con los músculos, cada uno tiene su lugar específico, ¿sí? Su función específica. ¿A qué fuiste llamado tú? Jesucristo vino con ese llamamiento de Dios, de dar su vida por nosotros para el perdón de los pecados. Vino específicamente a cumplir esa función, específicamente en obediencia al Padre, para que nosotros fuéramos salvos, tuviéramos vida eterna y hubiera perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Muchos de nosotros no conocemos a qué fuimos llamados. Todo mundo queremos hacer al llamado general que Dios nos dio. ¿Sí? El llamado general que Dios nos dio es el dar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios. ¿Sí? El bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú me vas a decir, oye, Maru, pero solamente los pastores tienen esa facultad. ¿Sí? Solamente ellos, solamente los apóstoles, solamente ciertas personas llamadas tienen esa facultad. Si tú te vas a la palabra de Dios, en la palabra de Dios, a todos nos mandaron a evangelizar, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ser testimonio viviente de Jesús, a todos. Pero hay llamados específicos para cada persona. Por ejemplo, Dios específicamente tiene personas preparadas para dar el evangelio a aquellos que se encuentran en adicciones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, aquellos que están en adicción y ya lo superaron, aquellos que ya se acercaron a Dios y Dios transformó su vida, ellos ya saben el camino andado, ya saben lo que va a costar, ya saben los pretextos que ponemos, etc. Bien dicen que un alcohólico no puede engañar a otro alcohólico, ni un adicto a otro adicto. Llámale adicciones de relaciones destructivas, alcohol, drogas, etc. ¿Sí? Adicción al trabajo, adicción al sexo, adicción, hay infinidad de adicciones, ¿sí? Pero un adicto que ya fue transformado por Jesús sabe exactamente hablarle a la otra persona adicta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente él conoce el camino y conoce los pretextos que hemos hecho y hemos dicho infinidad de personas. Los neuróticos saben hablar con un neurótico. ¿Por qué? Porque saben los miedos que tiene el neurótico. ¿Sí? Dios nos está preparando a cada uno. Aquellos que llevan sanidad. ¿Cuál es esa sanidad? Algunos Dios les permite obrar el milagro de la sanidad física. Otros, la sanidad del alma. ¿Sí? Esa sanidad interior. Y otros más, el estar orando por la sanidad espiritual. ¿Cuál es la sanidad espiritual? Aquella forma en que Dios te fortalece espiritualmente, cuando te sientes desganado, cuando ya no quieres orar, cuando te sientes, ¿cómo decirte? Muy alejado de Dios, cuando tu espíritu llora, porque también tu espíritu llora. Cuando tu espíritu llora porque necesita de la presencia de Dios. Esa es también la sanidad espiritual. El que Dios aumenta tu fe, te ayuda a que te acerques cada día a través del Espíritu Santo más a Él. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso
Y Dios mandó a cada uno específicamente a hacer algo. A cada uno, a los profetas, los mandó a que dieran, ¿sí?, la palabra que les estaba dando. Tú me puedes decir, oye Maru, pero todo está escrito. ¿Pero qué crees? Que Dios es un Dios vivo. Lo que está escrito es la guía de Dios hacia el ser humano. Para que tú lo tuvieras tangente, para que no se te olvidara, para que pudieras ver cuál era el trato de Dios con su pueblo. Y para que veas las ordenanzas y los mandamientos que Dios tiene para sus hijos. Por eso es la Biblia. Pero no por ello quiere decir que Dios ya dejó de hablar. No. Dios te habla cuando tú realmente vuelves a tener ese contacto con Él, ¿sí? Cuando tú realmente restableces esa comunión con Él. ¿Cómo es esto? A través de la oración, ¿sí? A través del ayuno, a través de ese incluir a Dios en tu vida, a través también de la sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando tú empiezas con tu sanidad de las emociones, tu sanidad interior o tu sanidad del alma, cuando tú empiezas con esta sanidad, empiezas más con el contacto de Dios, con Dios. ¿Por qué? Porque solamente a través del Espíritu Santo puede ser sanado. ¿Sí? Puedes platicar tus cosas con ese consejero, con ese padrino, con ese guía espiritual que tienes. Puedes platicar tus cosas, pero el único que te va a dar esa sanidad total es Dios. Cuando tú perdonas a la persona, sueltas, ¿sí? Sueltas todo ese dolor, todo ese odio, todo ese resentimiento. Tú lo sueltas en manos de Dios. Al momento en que tú sueltas ese odio, todo eso que traes, ¿sí? El Espíritu Santo te empieza a limpiar tus emociones. Te sientes más en paz, te sientes tranquilo, empiezas a ser más sensible al Espíritu Santo, por lo cual lo empiezas a escuchar, ¿sí? Empiezas a escuchar cuando el Espíritu Santo habla a través de tu corazón, a través de tu pensamiento. Empieza esa comunión con Dios, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros guardamos ese resentimiento como si realmente algo nos fuera a ayudar, ¿sí? Ese resentimiento solo sirve para enfermar primeramente tu espíritu, luego tu alma y seguimos con tu cuerpo. Porque empiezan a reflejarse toda esa enfermedad que llevas por dentro, se empieza a ver por fuera, ¿sí? Se somatiza, se hace presente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que Cristo viene al mundo para ver precisamente todo eso que traes por dentro, para mostrarte que tú ya no debes de caminar solo, que tú ya no debes de estar solo o sola, sino simple y sencillamente que tú puedes acercarte a Dios y ya no vas a pasar soledad, ya vas a pasar ese acompañamiento divino. Dios empieza a preparar, ¿sí? Tú empieza a limpiar su imagen y semejanza en ti y empieza a prepararte para esa vida eterna. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros no creemos o no queremos creer. ¿Por qué? Porque nos es más fácil el ignorar a qué vino Jesús que el hacerle caso, obedecer y sujetarnos, ¿sí? Porque muchos de nosotros pensamos, tanto tiempo nos costó ser independientes como para que nos volvamos dependientes de Dios, ¿sí? Pero fíjate que el único que te va a ayudar, el único que sabe realmente tu costo, el único que sabe realmente tu valor, es Jesús.
es Dios. ¿Por qué? Porque solo a través de Jesucristo vas a tener la vida eterna. Mientras, te podrán decir muchas otras ideologías, otras doctrinas, etcétera, etcétera. Pero el único que pagó el precio, a precio de sangre, porque murió por ti, fue Jesucristo. Y el único que sabe realmente cuánto es tu valor para Dios es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tú tienes realmente que ponerte a pensar qué es lo que realmente quieres. ¿Qué es lo que quieres verdaderamente? ¿Sí? Fíjate, te voy a leer otro poco. Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose él sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio Dios Padre diciendo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Dios fue el que manifestó la divinidad de Jesucristo. Jesucristo no llegó y dijo, ay, miren, yo soy Jesucristo, soy hijo de Dios y voy a hacer esto. No. Él no se presentó. Él no vino a presentarse, no vino con título de divinidad. Él no vino a decir soy el rey. No. Él vino humildemente a hacer el trabajo que Dios Padre le había encomendado por ese gran amor que nos tiene. ¿Sí? Muchos de nosotros, escuchaba el día de hoy, muchos de nosotros queremos títulos, ¿sí? Esos títulos rimbombantes para que cuando lleguemos nos abran paso. Esos títulos rimbombantes para que digan, mira, qué tremendo, ¿sí? Pero el peor error que podemos decir es, qué tremendo siervo de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si es siervo de Dios, es esclavo de Dios y va a ser humildemente lo que Jesucristo le llamó a hacer. No más, no menos. ¿Sí? A veces como estamos acostumbrados en el mundo de que tenemos que ser reconocidos, nos cuesta mucho, mucho trabajo el aceptar quiénes somos para Dios. Dios no hace acepción de personas. Él no te va a decir, ah, no, pues como fuiste muy pecador, ya no. No, como estás pecando a cada rato, ya no te mereces el perdón. No. Él va a estar contigo transformando tu vida, viendo tu corazón y fortaleciéndote para que no sigas cayendo. Pero para esto necesitas estar más cerca de Dios. Necesitas preguntarle, Señor, ¿para qué fui yo escogido? ¿Qué es lo que tú quieres? Ya no sigues. Tampoco incluyes a Dios en tu vida, porque no le dices, bueno, Señor, ¿qué quieres hacer el día de hoy? Mira, Señor, me siento triste. Mira, Señor, estoy enojado. Mira, Señor, esto pasa conmigo. Yo quiero entregarte este sentimiento que no me deja vivir. Yo quiero entregártelo a ti. Cuando tú empiezas a hacer esto, realmente vuelves a esa comunión que tenía Adán y Eva con Dios, que debido al pecado todo se rompió. Pero vino Jesucristo nuevamente a volver a componer esa comunicación. Anteriormente Dios hablaba mucho a sus profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba acostumbrado a que el profeta le dijera lo que iba a venir después.
Llegó tanto la pérdida de todo ello, que ya lo agarraban como el adivino. ¿Sabes qué? Dime qué va a pasar para el año que entra. Dime qué va a querer Dios que haga. Dime, o sea, y en lugar de acercar y decirles, enséñame, ¿cómo puedo yo hablar con Dios? Enséñame, ¿dónde estoy equivocado? Ayúdame a tener ese contacto con Dios. Nosotros no nos acercamos a los profetas. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado ese llamado al profeta que sabe exactamente qué tienes y con qué estás luchando en tu vida. ¿Sí? Y tú lo quieres agarrar al profeta como tu adivino personal. Muchos de nosotros llegamos y le decimos a un profeta, danos una palabra. Pero ¿y si Dios no quiere dártela? Si Dios quiere hablar primeramente contigo, antes que el profeta te confirme lo que Dios ya habló contigo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues simple y sencillamente que tú lo único que estás haciendo es volver como el pueblo de Dios a pedirle a Moisés que fuera y hablara con Dios y para que a él no le pasara nada, ¿no? Por ejemplo, muchos de los apóstoles de Dios, ¿sí? Esos apóstoles que Dios ha enviado a los diferentes lugares para manifestar la palabra y la presencia de Dios, ¿sí? Hemos creído que solamente tienen la obligación de abrir iglesias, levantar iglesias físicas, ¿sí? Pero no. Dios les ha pedido que levanten sus iglesias. ¿Cuáles son sus iglesias? Tú y yo, cualquiera de nosotros como ser humano, porque somos, templo de Dios y como tal, nosotros tenemos que ser levantados, ¿sí? Por toda aquella unción que Dios le ha dado al apóstol. El apóstol tiene la unción de quebrantar todo aquello, tanto en una persona como en un país, como en el mundo entero. ¿Por qué? Porque está respaldado por Dios. Dios le ha dado esos dones para beneficio de su pueblo, ¿sí? Dios le ha dado esos dones para que sean manifiestos ante aquellos que necesitan ver el poder de Dios, ¿sí? Pero hemos querido que el apóstol nada más se dedique a levantar iglesias físicas, a preocuparse por eso y solamente. ¿Qué es lo que pasa con el pastor? Con el pastor nosotros les exigimos santidad, nosotros le exigimos presencia, porque nos tiene que venir a ver, nos tiene que venir a ayudar, tiene que levantarnos y estar al tanto y hacer nuestra consejería, tiene que cuidarnos como ese pastor que cuida sus ovejas. Nada más que aquí hay un pequeño problema. El pastor, con ese amor tan intenso, ¿qué quisiera él? Que si su iglesia son 60 personas, a esas 60 personas cuidar. Pero él no tiene la capacidad de cuidar. Por eso tiene que delegar poco a poco quienes le vayan ayudando a pastorear a sus ovejas, ¿sí? Esas ovejas tienen que ir, tienen que ser pastoreadas cuando son pequeñas, pero ya grandes dejan de ser ovejas y pasan a ser hijos de Dios. Tú me vas a decir, ¿cómo está eso? Pues no, cuando todos, cuando crecemos, cuando aceptamos a Dios, todos somos hijos de Dios. Sí, espiritualmente lo somos. Pero ¿qué es lo que pasa?
que todavía cuando estás recién, no me gusta la palabra recién convertido porque no, pero cuando estás de regreso con Dios en esa comunión, ¿sí? Apenas empiezas ese caminar con Dios, necesitas ser enseñado, necesitas ser restaurado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienes con ideologías del mundo, vienes con situaciones, con tantos problemas en tu casa, en tu mente, traes adicciones, traes situaciones fuertes todavía, que el pastor te tiene que ir guiando, te tiene que ir enseñando cómo te acerques a Dios. Por eso tiene profetas, por eso está el apóstol, por eso están los maestros, por eso están los evangelistas, para que el pastor pueda apoyarse en todos ellos y pueda hacer el trabajo que Dios le mandó a él. ¿Sí? ¿Qué es el evangelista? Fíjate, muchos de nosotros nos hemos acoplado tanto. Dios te bendice, Gude Godoy. Nosotros nos hemos acoplado tanto de que decimos, todo mundo tiene que dar el evangelio, de palabra en palabra, con la Biblia en la mano. Sí. Nos hemos vuelto a esa idea cerrada así. ¿Has visto cómo los caballos traen una cosa aquí y otra cosa así? Bueno, para que no vean a los lados. Por eso se les pone eso. Pues nosotros nos hemos convertido en ese tipo de personas. Vemos hacia adelante, pero no vemos hacia arriba, que es Dios. Y no le pedimos a Dios, Señor, si soy evangelista, ayúdame a que tus señales, tu poder, se manifiesten para la gloria y honra tuya. Y para que las personas que tienen que ser tocadas por ti, lo vean. Y nos hemos conformado en que, ok, ya hizo la oración de fe, fabuloso, punto. Y no es eso. Un evangelista tiene que saber demostrar y enseñar a la persona el evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Hizo milagros? ¿Enseñó? Oraba antes de hacer los milagros, antes de ir a algún lado, se ponía a orar y esperaba que el Espíritu Santo, a pesar de que Jesucristo era Dios, esperaba que el Espíritu Santo lo guiara, le dijera a dónde ir, ¿sí? A dónde manifestar la grandeza de Dios, porque había fe y a dónde no. Igual pasó con Pablo. Pablo quería ir a un lado, pero el Espíritu Santo le decía, no, ya está preparado este lado. Pero es que yo quiero, no, este lado es donde debes de estar. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Iba hacia el lado, aunque su corazón quería ir hacia otro lado, obedecía al Espíritu Santo, hacía lo que el Espíritu Santo le decía. Un evangelista se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo. ¿Va a hacer locuras? A lo mejor sí va a hacer locuras para la mente humana. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de Dios, las manifestaciones espirituales, son locura para la mente humana porque no las alcanza a entender, porque no existen en la lógica. Hemos dicho que el mundo es el conocimiento científico y lógico, y el mundo espiritual no se maneja únicamente por fe, sin querer razonar,
sin querer sacarle lógica, ¿sí? Y sin ideologías, sino únicamente el seguir a Cristo de acuerdo al llamado que Dios te ha dado. ¿Qué pasa con el maestro? El maestro lo que va a hacer es a enseñarte lo que él ha aprendido, a decirte lo que Dios le ha enseñado a él, como a él le ha enseñado y como a él le ha mostrado. Te va a impartir ese conocimiento. Pero el maestro te está impartiendo el conocimiento. Pero tú, como hijo de Dios, ya en crecimiento, porque ya dejas de ser oveja de ayúdeme, óreme, sáneme, como las ovejitas que nada más dicen me, ¿sí? Dejas de ser eso y empiezas a decirle a Dios como hijo de Dios, como ayudante en la obra, como siervo de Dios, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Dios te pone al maestro, te va a enseñar el maestro. Mira, esta es la puerta, así es, esta es la palabra de Dios, esto significa, ya está. Te empieza a dar enseñanza el maestro. Pero tú como hijo de Dios, que mantienes ese contacto con Dios, tú tienes que decirle, Señor, ¿qué me quieres revelar en tu palabra? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cómo quieres? ¿Qué debo de aprender de aquí? Y Dios te va a dar la revelación para completarte toda la enseñanza que el maestro te dio. Para que tú veas lo que realmente el maestro está haciendo. Para que tú veas que todo lo que habló el maestro es verdad sobre el evangelio, sobre la palabra de Dios. No te quedes nada más en lo que te leen cada domingo. No. Ponte tú a leer la palabra de Dios, aunque no la entiendas. Y empiézale a decir a Dios, Señor, ayúdame tú a entender tu palabra. Señor, mira, es que no le entiendo aquí. Te voy a decir como yo le decía a Dios. Señor, no, a mí explícamelo con palitos y bolitas. Así como en el kinder me dicen. Y con dibujitos, mira, esta es una silla, mira esto así. Señor, así como me lo hablan bien, bien claramente y sencillamente, explícamelo, porque no le entiendo. Y si tú sabes que yo no le entiendo, Señor, mándame a alguien que sabes tú perfectamente, que sí entiende lo que tú estás diciendo. Y permítele que me lo explique. Y Dios te va a acercar exactamente a la persona que tiene para ti en el momento en que tú dispones el corazón para hacerlo. Sí, en el momento en que tú dispones el corazón para dejarte que el maestro te enseñe. Nunca va a llegar a ti un maestro si no estás preparado para ser el alumno. Sí. Muchos de nosotros nos enojamos. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo, ¿sí? No nos gusta sujetarnos a las autoridades. Nos molesta sujetarnos a las autoridades. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Que el mismo Jesucristo, a pesar de que era Dios, se sujetó a la autoridad del Espíritu Santo y se sujetó a Dios Padre. Así de sencillito. Yo anteriormente decía mucho, es que Dios me habla, ¿sí? Es que Dios me habla y Dios me habla. Y cuando empecé yo a pelear con Dios, bueno, pero ¿por qué a ellos por qué a mí me exiges más que a ellos? ¿Por qué si tú me estás diciendo, por qué a ellos no les dices lo demás? Y lo que Dios me dijo ese día me hizo ya no volver a preguntar. Porque Dios lo que me dijo, ¿y quién me escucha?
¿A quién le hablo yo? ¿Quién tiene la obligación de obedecerme si lo está escuchando? Ya cuando Dios me dijo eso, mira, ya ni para qué pelear, ya ni para qué decir, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si tú escuchas a Dios, si Dios te llamó a ti para dar instrucciones a otras personas, las tienes que dar tal y cual como Dios te les dijo. Pero para que no sean contaminadas, tienes que ponerte en oración y entregarle a Dios todo aquello que puede contaminar la palabra. ¿Sí? Cuando Dios te manda un ministerio, pregúntale a qué ministerio te está hablando, porque Dios te prepara desde antes del vientre materno en ese ministerio. A veces Dios nos manda a un lugar donde no nos gusta, ¿sí? O a veces nosotros nos queremos ir a un lugar que nos gusta, pero Dios no nos ha mandado ahí, como le pasaba a Pablo, ¿sí? Así como Jesucristo fue escogido para una función específica, nosotros venimos al mundo para una función específica. Hay algunos que venimos al mundo a ser enseñados, que Dios nos enseña, que Dios nos muestra, que Dios nos va acercando a Él, nos va restaurando, etcétera, etcétera. Hay otros que Dios nos manda a enseñar, ¿sí? A enseñar todo aquello que Dios nos preparó desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? El enseñar cómo perdonar, cómo amar al enemigo, cómo obedecer a aquellos que tú estás en contra, ¿sí? Cómo perdonar a aquellos que te juzgaron o dijeron o hablaron de ti, ¿sí? Dios te manda específicamente algo y te prepara también para ello. Si tú estás pasando porque te dijeron de cosas, te están levantando falso testimonio, te están, ¿cómo se llama? Encuentras a esa persona que es una como lija, que te está lijando así, te está puliendo, porque te desespera, porque te enoja, porque te molesta, porque no la soportas, ¿sí? Quiere decir que Dios te está preparando para algo. Pregúntale a Dios para qué. Dile tú a Dios que Él en su infinita misericordia te diga para qué te está preparando. A lo mejor lo único que está haciendo es puliéndote para que sepas perdonar si es que eres muy rencoroso. A lo mejor Dios te está puliendo para que confíes más en Él. Pregúntale a Dios, ¿para qué veniste a este mundo? Porque nunca va a aparecer un maestro si realmente el alumno no está preparado. Pregúntale, Señor, ¿qué es lo que me corresponde? ¿Por qué estoy viviendo precisamente estos tiempos de tanta enfermedad? ¿Por qué, si muchos han partido contigo, por qué yo sigo vivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que yo me tengo que enseñar? Pregúntale a Dios y Dios te va a mostrar, Dios te va a decir, Señor, ¿qué hay? A lo mejor tú te da muchísima alegría el solamente cantarle a Dios, no involucrarte en nada, solamente cantarle a Dios. Bendito sea Dios, te trajo aquí a este mundo para que alabes a Dios y a través de la alabanza sea ministrada su unción. Pero no puedes meterte de alabancista, ¿sí? No puedes meterte de alabancista si vas a querer cantar como los que cantan en el mundo. ¿Por qué? Porque los que cantan en el mundo cantan para las personas y los que alaban, alaban a Dios. No es lo mismo. No puedes tener, me vas a decir, pero es que hay muchos alabancistas que tienen fama,
que son muy renombrados. ¿Les has preguntado cómo Dios los preparó? ¿Has visto su vida? ¿Te has metido a ver sus testimonios para que veas cómo los preparó? Hay momentos en que sí, te llega el momento en que te caes, dices, ya no quiero seguir, quiero irme al mundo y etcétera, etcétera. Dices muchas cosas. Pero Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia y en ese respeto al libre albedrío, te deja que hagas tú lo que tú quieres. Cuando llega el momento fuerte y el trancazo contra la pared, ahí Dios te dice, ¿ya entendiste? ¿Ya me vas a preguntar a qué te llamé? ¿Ya sabes? ¿O te ha pasado, por ejemplo, que tú has pasado por problemas fuertes? Te ha venido la debilidad en tu fe y sabes si has caído y dices, bueno, Señor, me quiero regresar a ti, me quiero volver a estar contigo. Y Dios te dice, sí, ven, lo que le pasó a Pedro. Sí, ven, yo sé que me has negado, yo sé que has dicho de mí, ven. Ya te restauré, ya te sientes a gusto, ya estás bien. Bueno, pues ayúdale a aquellos que cayeron como tú caíste. Ayúdales. Fíjate que hubo personas que estuvieron orando por ti. Entonces, ¿qué tienes que empezar a hacer? Orar por aquellos que están pasando lo mismo que tú pasaste. ¿Sí? Orar desde el fondo de tu corazón, desde esa experiencia que tú sabes, desde ese sentimiento que tú tienes, empieza a orar por aquellos que vivieron lo que tú viviste. Si tú pasaste por la enfermedad actual, ¿sí? Esta del COVID, y sabes lo que se siente, empieza a orar. ¿Sí? Empieza a pedirle a Dios, Señor, mira, quita la temperatura, quita esta situación y empiézales a enseñar, empiézale a guerrear, porque sabes que hubo personas que oraron por ti. Pero como tú ya pasaste por eso, específicamente sabes cuál es la debilidad más fuerte de la persona que está pasando por ello. Ora para que Dios le dé fortaleza. Ora, si tú sentiste que se te iba la fe, ora por esa persona. ¿Sabes qué, Señor? Te pido, fortalécelo, ayúdale. Mira, sé que a mí me pasó esto, y empiézale a platicar a Dios. Y yo sentía esto, y yo sentía aquello. Y mira, Señor, este dolor, esta soledad, esta tristeza. Empieza a pedir a Dios por todos los que están pasando lo mismo que tú ya pasaste. ¿Sí? Si fuiste despreciado o despreciada por alguien, empieza a orar por aquellos que fueron despreciados también. ¿Sabes qué, Señor? Yo sentía esto, me daba mucho coraje esto, y empieza. ¿Sabes qué va a ser primero cuando te pones a orar? Que Dios te está preparando para cuando te mande a esas personas, tú puedas realmente decir y ser testimonio viviente para que ellos se acerquen a Dios. Así de sencillito. Muchos de nosotros nos estamos complicando, nos estamos ahora sí conflictuando tanto y queremos que la gente nos reconozca, somos seres humanos, sabemos que el reconocimiento es algo así que dices, ay, qué bonito, ay, que no sé qué. Sí, pero siente que cuando el ego es más alto que Dios, mejor ponte de rodillas y entrega todo ese ego, esa soberbia, ese orgullo. Porque tú lo que estás haciendo no es por ti, es porque Dios así te llamó y porque Dios te capacitó y porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba para ciertas personas tu presencia. Nada más.
Cada día pregúntale a Dios, Señor, ¿a qué me llamaste? Sí, ¿a qué vine? Fíjate, Jesucristo vino, bajó de los cielos, cruzó los cielos para ser ser humano y para ser el sumo sacerdote, ¿sí? De la orden es Melquisedec, que son los sacerdotes especiales, ¿sí? Los sacerdotes especiales de Dios. Jesucristo vino a ser el sumo sacerdote, o sea, vino a conocer nuestras debilidades, vino a sacrificarse por nosotros, vino a hacer la ofrenda, ¿sí? La ofrenda para el perdón de nuestros pecados, vino específicamente a hacer ese pan de vida para nosotros, ¿sí? Entonces, imagínate si Cristo, que es el Hijo de Dios, no se jacta de ser, háganse un lado que ahí va el Hijo de Dios, el Salvador, ¿sí? Él no se jacta de eso, nunca se jactó de eso. Entonces, con toda humildad, con toda sencillez, con toda sabiduría de Dios, todo aquello que nos han enseñado, todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que Dios nos ha capacitado, ¿sí? Pongámoslos al servicio de aquellos que no, todavía están pequeñitos, todavía son chiquitos, todavía les tienes que ir enseñando poco a poquito. Y ya cuando seas maduro, dejas de ser esa ovejita que se te tiene que estar cuidando y pasas a ser esa persona que va a cuidar a esa ovejita. ¿Sí? Jesucristo tuvo 12, uno le traicionó, ¿sí? Otro fue puesto por aquel que le traicionó. Pero él no llegó a tantos, ¿sí? La gente, al saber de él, iba a verlo, iba a ver las manifestaciones grandísimas de los milagros y las sanidades, la liberación de endemoniados, etcétera. Ellos iban a verlo, ¿sí? Y lo que hacía Jesucristo era, cuando ya la gente lo empezaba a admirar, a vitorear, valga la palabra, ¿sí? A quererlo poner así, Jesucristo se retiraba, se iba tranquilamente él solito y se ponía a orar, ponía a entregar todo aquello que le pudiera subir, que él no tenía ego, pero todo aquello que le pudiera provocar problemas, se lo entregaba a Dios. ¿Sí? Yo te invito a que le preguntes tú a Dios. No me creas a mí, palabra que no me creas a mí. A mí me va a dar mucho gusto el día que tú digas, ¿sabes qué, Maru? En efecto, sí es cierto. ¿Sí? No te creí y le fui y le pregunté a Dios. Y Dios me dijo esto, esto, esto y esto. ¿Sí? A mí me voy a llenar de felicidad el que tú me digas, dudé de ti, pero le creí a Dios. Eso va a ser lo más importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, aquellos que estamos al servicio de Dios, venimos a enseñar lo que Dios nos ha dado. Venimos a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Venimos a entregar lo que Dios nos ha dado para entregar. ¿Sí? Si tú quieres ser de aquellos escogidos de Dios, de aquellos que trabajan para Dios, humildemente, siendo esos hijos suyos, siendo esos siervos
¿sí? Esos esclavos de Dios. La palabra esclavo a uno, cómo le pega aquí en la mente. No, ¿cómo voy a ser yo esclavo? No, somos esclavos del mal. ¿Por qué? Porque obedecemos el mal. Si tú decidiste estar con Dios, es porque decidiste ser esclavo por amor de Dios. Decidiste ser, perdón, decidiste ser el siervo más humilde para Dios. Yo te invito a que vayas haciendo la prueba. Sí cuesta trabajo, porque cuesta trabajo el ser humilde. Es estar en cada momento en que te sientes que el ego va levantándose, estar pidiéndole y reconociéndole a Dios que todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que haces es por gracia de Dios, no es porque tú lo sepas. Sí. Todas las palabras que tú dices, que luego, seamos honestos, nos quedamos asombradísimos y decimos, ay, es que esto yo no me lo sabía. Y lo estuve diciendo. No fue por ti, fue por aquellos que estaban ahí, que necesitaban escuchar las palabras que tú tenías que decir. Sí. Si tú te sientes molesto, si tú te sientes enojado, si tú quieres menospreciar a alguien, calla, párate, cállate. Sí. Y antes de que hables algo, dile, Señor, esta persona, por esta persona, tú pagaste a precio de sangre por esta persona. Así como pagaste a precio de sangre por mí, tú pagaste por ella. Señor, únicamente el dueño de esta vida, que eres tú, eres el único que puedes transformar esta vida. Eres el único que puedes juzgar a esta persona. Nadie más, porque solamente tú pagaste el precio, Señor. Ayúdame a quedarme callado o callada. En el momento en que tú haces esto, Dios va a ir obrando y Dios va a ir transformando tu vida. Pregúntale a Dios, Señor, ¿para qué fui escogido yo? Jesucristo fue escogido para el perdón de los pecados, para darme vida eterna, para morir y sacrificarse por mí. Señor, ¿yo para qué fui escogido? ¿Para qué me llamaste? ¿Qué quieres que yo haga? Tú me has dado por gracia los dones. Permítemelos poner al servicio de mis hermanos. ¿Sí? Y vas a ver cómo Dios va a ir obrando. Dios te va a ir mostrando. Fíjate por dónde te ha pasado Dios y alábalo, agradécele, porque Dios se está preocupando por ti para sanarte primeramente a ti, para que seas capaz de dar de gracia lo que recibiste de gracia, de dar el amor de Cristo, porque tú recibiste amor de Cristo, de dar el perdón, porque tú recibiste perdón, ¿sí? De hablar de Dios en tu vida, porque Dios obró en tu vida. Muéstrales a las personas el camino. No te quedes nada más con las cosas tú. No te encierres nada más con las cosas tú. Si no sabes a qué fuiste llamado, haz lo principal. Acepta a Cristo en tu corazón y empiézale a preguntar. Y empieza a leer la palabra de Dios, que es la guía para el caminar espiritual. Empieza a leer. Si no lo entiendes, dile, Señor, mira, no te entiendo nada. Ponme a aquel que me enseñe. Y vas a ver cómo Dios te va a poner al maestro que ya tiene preparado para ti. ¿Sí?
Dios te va a acercar a ese maestro específico que te va a enseñar lo que Dios quiere que hagas. ¿Sí? No te conflictúes. El caminar con Cristo es pero sencillísimo. Trabajoso, pero sencillísimo. Trabajoso porque va en contra de todo lo que ya tienes tú aquí y acá. De todo lo que el mundo te ha puesto aquí y acá. Es desaprender lo aprendido y limpiar tu corazón. Ese es el trabajo, eso es lo trabajoso para hacer, para la obra de Dios. Y lo más trabajoso es decir, Señor, aquí estoy. Tú mandas, tú ordenas, yo obedezco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va contra tu propio ser que te dice, yo soy autosuficiente y no necesito de nadie. Cuando tú se te venga esto a la cabeza, al corazón, tú dile, Señor, aquí estoy. Tú mandas, tú hablas y yo obedezco. Y así, no importa cuántas veces tengas que repetirlo, no importa cuántas veces tengas que repetirlo. Vas a ver que cuando llegue el caos a tu vida, tú nada más simple y sencillamente siéntate y dile a Dios, Señor, aquí estoy. Tú mandas, tú dices y yo obedezco. Y Dios va a acomodar todo ese caos que traes por dentro. ¿Sí? Yo te invito a que platiques con Dios, que hables con Dios. ¿Cómo vas a hablar con Dios? Así como hablas con cualquier persona. Teniendo fe y creyendo que existe Dios y que está cerca de ti, que se te escucha, que está siempre, siempre, siempre contigo. En todo momento, en todo minuto, así estés durmiendo, Dios está contigo. Dios vela tus sueños. Dios obra en tu espíritu. Dios obra a través del sueño en tu alma también. Sí. Dios te muestra, te dice, ahora sí valga la palabrita, te apapacha. ¿Sí? Dios te ama tanto que aun cuando tú, así como tú con tus hijos que te gusta acariciarles el cabello cuando están durmiendo, o les acaricias así la mejilla, o estás orando por ellos, así Dios está contigo, así Dios te está haciendo. Si tú tienes alguna persona o sabes de alguna persona que está intubada, que está inconsciente en el hospital, pídele a Dios, Señor, así como un padre acaricia a su hijo, yo te pido tu presencia en esta persona. Ayúdale a esta persona que te sienta, acarícialo, enséñale, Padre, porque aunque no el cuerpo esté durmiendo, el alma y el espíritu están despiertos para ti, Señor. Sé tú acompañándolo. Y si es un momento en que ya tiene que regresar a ti, que sea tu presencia, Señor, el que vaya por él. ¿Sí? Perdónale todo lo que tenga en su corazón y que sea tu presencia el que vaya por él. Y vas a ver cómo Dios se va a manifestar. A Dios le encantan los corazones amorosos. A Dios le encantan los corazones sencillos y humildes. Dios nunca, nunca deja un corazón así nada más. Cuando está en sus peores momentos, siempre está ahí. Si no, fíjate cómo trataba a Dios a su pueblo. Fíjate con cuánto amor. Eso sí, mucha disciplina porque eran bien tercos, necios y testarudos. Pero cuánto amor sentía por ellos que dio su hijo, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser como eran,
como eran y como éramos, ¿sí? Dios dio a su Hijo sin esperar nada a cambio. Pues que Dios te guarde y te bendiga, te invito el próximo lunes, ¿sí? Que sea Dios quien se manifieste. Si crees tú que esto puede ser de bendición a otras personas, compárteselos y también estoy subiendo en mi muro, donde vienen todas estas pláticas que estoy bajando al canal de YouTube para que puedas tú más fácilmente compartirlas, ¿sí? Inscríbete al canal para que te sigan llegando inscríbete al canal para que te sigan llegando todos estos mensajes, ¿sí? Y no me creas a mí, créele a Dios. Duda de mí, pero pregúntale a Dios. Que Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones, yo sé que mi Padre Omnipotente siempre, siempre está contigo en todo momento y en todo lugar. Bendiciones. Alabado sea Dios, Padre Omnipotente. Bendito.